Buenos días. Hoy inauguramos la primera sesión del seminario que impartirá Daniel Mendonca sobre la teoría del derecho del Churrón y Bulligin, en particular la teoría de las normas del Churrón y Bulligin, un seminario de formación para doctorandos. Si estuviese Jordi diría lo importante que no es presentar a Daniel, porque todos los conocemos y demás, simplemente diré que es profesor de la Universidad Católica de Asunción, que durante casi 17 años estuvo viniendo regularmente todos los años a la Pompeu y también a Girona en los últimos años, desde que este grupo está activo, tanto como profesor visitante como investigador. En particular, Daniel es miembro de nuestro grupo de investigación. Bueno, sin más prólogos, le doy la palabra a Daniel. Yo no creo que necesite invertir tiempo en formalidades, así que a mí me gustaría empezar a trabajar, entre otras cosas, porque realmente para mí es todo un desafío intentar explicar la teoría del Churrón y Bulligin en 4 sesiones, en 5 sesiones. La teoría del Churrón y Bulligin en realidad puede llevar años de investigación, años de estudio. De hecho, yo empecé a estudiarla en 1989 y no he parado desde entonces, así que imagínense que son más de 20 años estudiando lo que les voy a explicar en 4 o 5 sesiones. Les voy a poner en contexto histórico antes que nada, para que se hagan una idea de cuáles son las conexiones principales que tiene esta teoría, cuáles son los orígenes de esta teoría. Ambos autores, Churrón y Bulligin, nacen en 1931. Bulligin nace en la Unión Soviética, Churrón nace en Buenos Aires. Cuando se produce la invasión alemana a la Unión Soviética, una de las primeras ciudades en ser ocupada es Kharkov, la ciudad originaria de Bulligin. Entonces la familia emigra a Austria, para entonces estaba anexada a Alemania, y entonces Bulligin vive unos años en Austria y llega en 1949 a la Argentina, así que llega adolescente a la Argentina. La familia decidió que había que apartarse de Europa. 49 todavía las secuelas de la Segunda Guerra Mundial estaban muy visibles. Bulligin llega sin hablar castellano a la Argentina. Imagínense lo que significa llegar a los 18 años sin hablar castellano, es el momento en que prácticamente hay que decidir qué se estudia. Él cuenta, y yo relato en el material que le hizo llegar, que su conexión con la realidad pasaba por el ajedrez. El ajedrez era su vínculo con la realidad. Esto va a tener importancia porque el ajedrez ya muestra la relación con las reglas y con cierto tipo de estructura formal. En paralelo al Churrón, más o menos a esa edad, trabajaba música, trabajaba básicamente armonía. De hecho, llegó a ser el profesor de armonía más joven del Conservatorio de Música en Buenos Aires. A los 25 años ya era profesor de armonía en el Conservatorio de Música. Entonces, uno trabajando música y el otro trabajando el ajedrez. Bulligin confiesa que casi decidió dedicarse al ajedrez profesionalmente. Y su familia ofreció resistencia, entonces decidió estudiar Derecho. Y el Churrón nunca quiso estudiar Derecho. El Churrón, de verdad, además, fue muy mal estudiante de Derecho. El Churrón lo que quería hacer era filosofía. Pero su familia también no puso resistencia y terminó en la Facultad de Derecho. Así que ambos terminaron en la Facultad de Derecho sin querer. Bulligin dice que no se arrepintió jamás de haber ido a la Facultad de Derecho. Al Churrón decía que sí, que se había arrepentido siempre, y además nunca ejerció la profesión de abogado, a diferencia de Bulligin, que no solo trabajó algún tiempo como abogado, sino que trabajó como magistrado muchos años. Cuando llegó la democracia a la Argentina en el año 83, Bulligin fue de los que se incorporó de la universidad a la magistratura.
Este es un punto particularmente importante porque muestra que la teoría, a pesar de ser una teoría con un contenido abstracto muy elevado, no está desprendida de la práctica cotidiana. Esto es algo que se ve muy claramente en todo el desarrollo de la teoría, la conexión con el derecho positivo. Ellos empiezan a trabajar conjuntamente alrededor de los años 60. Ya para entonces estaban ambos recibidos de abogados, se reciben en el 58, 57 y 58, y para los 60 empiezan a trabajar en investigaciones conjuntas. Desde entonces ese equipo de trabajo se mantuvo hasta la muerte de Alchurrón. Alchurrón fallece en el 96, fallece de cáncer en el 96, fallece joven, fallece a los 70 y algo de años. Y entonces ese tándem Alchurrón-Bulín va de los años 60 hasta el 96, fecha de la muerte de Alchurrón. Bulín nunca trabajó con otro investigador que no fuera Alchurrón. Alchurrón, en cambio, sí trabajó con algunos otros investigadores en otros campos, como inteligencia artificial y dinámica de teorías. Hay trabajos de Alchurrón con David Mackinson, con Gardenford, son trabajos que hoy están en plena discusión en el ámbito de la epistemología. Pero Bulín jamás firmó un trabajo con un investigador distinto que Alchurrón. Alchurrón sí firmó algunos pocos trabajos con otros investigadores. También firmó un trabajo con Antonio Martino, un argentino nacionalizado italiano, un trabajo que tuvo bastante repercusión sobre lógica sin verdad. Entonces, retomo, el trabajo de ellos empieza en los años 60. Para entonces había un grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires que dirigía un profesor muy destacado que entonces lideraba los trabajos de filosofía junto con Carlos Cosio, que era el otro gran filósofo argentino. Me estoy refiriendo a Ambrosio Gioja. Gioja era el gran investigador que tenían en la Universidad de Buenos Aires junto con Carlos Cosio. Pero Cosio y Gioja trabajaban ámbitos de la filosofía y perspectivas filosóficas distintas. El que genera el grupo de investigación que termina consolidándose como el grupo analítico es el grupo de Gioja. Gioja es el que convoca a Alchurrón, Bulín, Bernengo, Carrió, luego se incorporan otros investigadores más jóvenes, Ricardo Wood, Martín Farrell. Todos ellos, ya en la década del 70, comienzos de la década del 70, se emplean en lo que terminó llamándose la Escuela Analítica de Buenos Aires. La Escuela Analítica, allí subrayo analítica, marca un punto particularmente importante en la concepción filosófica. Al punto que esa nucleación se institucionaliza en una sociedad que se denomina y que todavía funciona, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En esa sociedad, en ese instituto de investigación, trabajan no solo filósofos del derecho, y esto es algo que va a marcar importancia en el desarrollo posterior de la teoría. Allí también trabajan filósofos del lenguaje, lógicos, filósofos de la ciencia. Los más importantes epistemólogos de la Argentina están también en SADAF. O sea, toda la filosofía analítica, incluso después la filosofía de la mente, la inteligencia artificial, todo eso sigue desarrollándose en torno a SADAF y con vinculación directa con la Universidad de Buenos Aires.
Allí, por ejemplo, enseñaban y trabajaban filósofos como Eduardo Rabosi, que fue el más importante filósofo del lenguaje que tuvo la Argentina, Gregorio Klimovsky, que fue uno de los epistemólogos más destacados, más importantes que tuvo la Argentina, seguramente con Bunge el más importante. Entonces, hay un campo de investigación que es un campo que no deja a la filosofía del derecho aislada. La deja en contacto directo con la lógica, con la filosofía del lenguaje, con la filosofía de la ciencia, incluso después con los desarrollos de la inteligencia artificial, que era un campo particularmente importante para Alchurrón. Decía yo que esa tendencia analítica marca la filosofía de Alchurrón y Bulligin. Yo les preparé un diagrama que tiene en el material. Podríamos poner en el centro. Ese es el diagrama que yo les preparé como el diagrama base, que muestra algo así como un mapa conceptual de lo que la teoría recoge. La teoría se nutre básicamente de la filosofía analítica y del positivismo jurídico. Toma los temas del positivismo jurídico, fundamentalmente toma los temas que marcan la agenda de discusión de Kelsen, Hart y Ross. Podríamos incluir ahí von Reich. Y adopta la estrategia de los analíticos clásicos, Carnap, Tarski, Quine. Entonces, tienen dos vertientes nutriendo la teoría: la filosofía analítica como modo de trabajo y la agenda de discusión del positivismo jurídico. Y a partir de allí, lo que Alchurrón y Bulligin desarrollan son principalmente 4 temas: una teoría de las normas, una teoría de los sistemas normativos, un modelo de lógica deóntica y un modelo de ciencia del derecho. Entonces hay cuatro temas por revisar. Yo voy a tratar de explicarles, por supuesto en forma resumida, estos temas, para que por lo menos comprendan lo esencial de cada uno de ellos. En la filosofía analítica hay un interés especial por los problemas relativos al lenguaje, los problemas del lenguaje. Los problemas filosóficos son, en la filosofía analítica, problemas del lenguaje. Entonces, hay que resolverlos como problemas lingüísticos o hay que disolverlos como problemas lingüísticos. Esta es una idea básica en la concepción. Entonces, la filosofía analítica pone particular cuidado en el análisis del lenguaje. Como el análisis del lenguaje está fuertemente vinculado a la lógica se incorpora como instrumento de trabajo. Entonces hay análisis del lenguaje más lógica como instrumental
de análisis. Y hay una fuerte resistencia en general, dentro de la filosofía analítica, al debate metafísico. Más bien, hay un rechazo hacia la metafísica. Salvo algunos pocos filósofos analíticos, la metafísica no está bien vista en la filosofía analítica. Hay autores analíticos que sí han desarrollado estudios de metafísica. Peter Strawson, por ejemplo, que fue profesor de metafísica en Oxford, creía que había que desarrollar estudios de metafísica. Ahora mismo vamos a ver uno enseguida, que allí tiene connotaciones metafísicas y que es interesante. Pero en general en la filosofía analítica hay un rechazo a la metafísica. Más bien hay una inclinación, que es una inclinación muy marcada, a darle cierta perspectiva científica al análisis filosófico. El análisis filosófico pretende ser riguroso, objetivo, como el análisis científico. Entonces hay una tendencia, digamos, al cientificismo en la filosofía. Yo no quiero detenerme en detalles, pero creo que a grandes rasgos esto perfila más o menos lo que se hace en el ámbito de la filosofía analítica. Es análisis de conceptos. Es análisis de conceptos. Aquí hay 2 o 3 conceptos que son los que se someten a análisis: el concepto de norma, el concepto de sistema normativo y el concepto de ciencia del derecho. Esos son básicamente los 3 conceptos que en el modelo teórico de Alciurrón y Boulin resultan relevantes. Eso en cuanto a la filosofía analítica. Y en cuanto al positivismo jurídico, aunque les parezca mentira, hay en la teoría de Alciurrón y Boulin una renuencia, una resistencia a caracterizar el positivismo jurídico. Hasta no hace mucho tiempo no había una reconstrucción acabada, clara, precisa de qué entendían o qué entienden Alciurrón y Boulin por positivismo jurídico. Siempre que se hace la reconstrucción se recurre a alguien. Entonces, dicen, por ejemplo, ellos con insistencia, Bobbio ha distinguido formas de positivismo jurídico. Entonces dicen, nosotros somos, en este trabajo, asumiremos el positivismo metodológico y rechazaremos el positivismo ideológico y rechazaremos el positivismo teórico. No creemos en las tesis de positivismo teórico, los sistemas completos, el formalismo, etc. Y no creemos en la tesis del positivismo ideológico, según la cual el derecho debe ser obedecido cualquiera fuera su contenido. Rechazan el positivismo ideológico, rechazan el positivismo teórico. Y dicen, sí, aceptaremos el positivismo metodológico, el positivismo como forma de aproximación al derecho. Entonces, esto está allí. También recurren a Hart y dicen, no hay conexión necesaria entre el derecho y la moral. La tesis de la separación entre derecho y moral de Hart, formulada en los términos del concepto de derecho. Y recurren también a Alf Ross y dicen, el derecho que hay es el derecho positivo, no hay derecho natural. Niegan la tesis del derecho natural. En fin, en el rastreo histórico, ellos no ofrecen una definición propia de positivismo. Más bien reconducen la idea de positivismo a estos autores, Kelsen, Hart, Ross. Pero hay una reconstrucción que aparece allá por los años 90 y algo, sugerida por von Wright. Y es una reconstrucción del positivismo jurídico muy distinta de las que acabo de mencionar. Esto es la conexión entre derecho moral, etc. No, va por otro lado. Von Wright había sugerido más o menos lo siguiente: pensar el positivismo jurídico como una teoría que ve las normas sin valores de verdad. Las normas no son ni verdaderas ni falsas. ¿Por qué? Porque son reguladoras de conducta, no son descriptivas, no describen una realidad, sino que prescriben cómo debe ser la realidad.
Entonces las normas, al ser prescriptivas, no tienen valores de verdad. Este es un punto que von Rey plantea y que en la teoría de Alchurrón y Bulín es particularmente importante. Desde el primer momento, en la teoría, se parte de la base de que las normas no son verdaderas ni falsas. Las normas no tienen valores de verdad. Voy a regresar sobre este tema más adelante, pero por de pronto esta tesis. Segunda tesis, que está conectada con ella. Una separación tajante entre descripción y prescripción. Las normas no son ni verdaderas ni falsas. ¿Por qué? Porque hay una separación entre descripción y prescripción. Que es tanto como decir, en los términos clásicos, hay una separación tajante entre ser y deber ser. La separación entre descripción y prescripción es reflejo de la separación entre ser y deber ser. El plano del ser es el plano de la descripción y el plano del deber ser es el plano de la prescripción. Y por otro lado, una tesis que sí da vuelta, dice von Rey, todas las normas son normas positivas, no hay normas no positivas. Es decir, es la negación de la tesis de normas que sean producto de la naturaleza, normas de derecho natural, diríamos, en términos de teoría del derecho, normas de derecho natural. Todas las normas son positivas, lo que se denomina la tesis de la positividad del derecho. Entonces, eso es lo que llega como insumo a la teoría. Los autores están influidos, los autores están influidos por la filosofía analítica, análisis de conceptos, rigor lingüístico, lógica como instrumento de trabajo, cuidado con la metafísica, proclividad, la cientificidad en el análisis. Y por otro lado llega a la teoría la distinción entre ser y deber ser, negación de la conexión entre derecho y moral, no hace falta hacer ningún tipo de evaluación moral para identificar el derecho, las normas no son ni verdaderas ni falsas, lo que se llama la tesis de la no cognoscitividad de las normas. Las normas no tienen carácter cognoscitivo. Entonces, estos elementos estarán dando vuelta todo el tiempo alrededor de los 3 puntos o los 4 puntos de análisis. Para no distraernos, empecemos con esta noción, con la de norma. Dediquémosle la sesión de hoy a esta discusión. Veamos mañana estos dos y luego veamos el modelo de ciencia de Dios. No pierdan de vista entonces que en el seminario lo que voy a tratar de exponer es la concepción de las normas, su vinculación con los sistemas normativos, la posibilidad del desarrollo de una lógica de normas, y todo esto nutriendo la posibilidad de un modelo alternativo de ciencia del derecho distinto del modelo de ciencia del derecho terciano, gaussiano, cartesiano. El primer problema que me parece interesante como problema de discusión filosófica es el llamado problema ontológico. Aquí yo les decía hay cierto rechazo en general a la metafísica, pero aquí aparece como primer problema un problema
cercano a la metafísica, el problema de la ontología. Es el problema ontológico de las normas. La pregunta es, y no es una pregunta menor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe cuando se afirma que hay o existe una norma? Esta es la pregunta. Todos los juristas cotidianamente utilizan expresiones del tipo: hay una norma en el Código Penal que establece tal cosa. Existe una norma en la Constitución española que establece tal otra cosa. Entonces ahí las palabras claves son: hay o existe tal cosa, una norma que tal cosa. Hay o existe una norma. La pregunta es, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe cuando decimos que hay o existe una norma? Este es el problema ontológico. La verdad es que es un problema muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver, que en la propia teoría de Alchurrón y Bulín hay cambios constantes respecto de la respuesta que se pueda ofrecer para esta pregunta. Y por otro lado, hay evaluaciones de respuestas alternativas. No solo que hay cambios en la respuesta, sino que hay una evaluación cuidadosa de respuestas alternativas. Entonces, consideremos algunas de las respuestas posibles para esta pregunta. Una primera respuesta podría ser que lo que hay, que lo que existe cuando afirmamos que hay o existe una norma, es una oración. Aparece aquí. No se olviden que estamos tratando de reconstruir en términos de lenguaje, en términos lingüísticos. Es filosofía analítica. Entonces, hay que ver el problema en términos de lenguaje. Entonces, ir por el lado de hay una valoración, etc. No, esto no encaja con el modelo analítico. Hay que tratar de responder a la pregunta en términos del lenguaje. ¿Qué es lo que hay desde el punto de vista del lenguaje cuando decimos que hay o existe una norma? El fenómeno normativo es un fenómeno lingüístico. En este modelo, el fenómeno normativo es un fenómeno lingüístico. No quiero decir con esto que es solo un fenómeno lingüístico. Digo que es principalmente, si se quiere, un fenómeno lingüístico. Entonces, una oración sería una primera respuesta para la pregunta: ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe cuando decimos que hay o existe una norma? Obviamente, una oración nos da una idea aproximada de qué es lo que los juristas consideran una norma. Y esta idea es bastante intuitiva para los juristas. Los juristas, por ejemplo, hablan de la interpretación de las normas. Interpretar una norma sería interpretar una oración. Y no se crean mucho problema por usar la expresión interpretar una norma. Las normas son objeto de interpretación para los juristas. Ellos dicen este tipo de cosas. Y los textos legales son secuencias de oraciones. Entonces la ley es precisamente esa secuencia de oraciones, ese conjunto de oraciones, la ley o la Constitución, el Código Penal, etc. Una primera advertencia: con la idea de oración hay que tener cuidado, porque hay que distinguir dos sentidos de la palabra oración. Si yo escribiera, las llaves están sobre la mesa,
y abajo otra vez las llaves están sobre la mesa y preguntara ¿cuántas oraciones hay allí? ¿Qué responderían? ¿Cuántas oraciones hay allí? No se asusten con la pregunta. Tú dirías 2 oraciones iguales. ¿Y qué es lo que hace que sean iguales esas 2 oraciones? ¿Y por qué dices que son 2? Que tienen un mismo significado. Ajá. Ok. Sí, sí. Pero entonces coincides con ella en que son 2 oraciones. 2 oraciones diferentes. Pero que tienen algo en común. Sería lo que sugiere ella, tienen algo en común. Las 2 oraciones tienen el mismo significado. Es verdad, uno puede responder que allí hay 2 oraciones, pero también puede responder que hay una oración repetida. Y sería muy razonable decir, es la misma oración que está repetida. Precisamente está repetida porque la de abajo dice lo mismo que la de arriba. Tiene el mismo significado que la de arriba. Si uno piensa en términos de coordenada, espacios temporales, espacio y tiempo, allí hay 2 oraciones, de verdad. En el tiempo y en el espacio, coordenadas de tiempo y espacio, estas ocupan un lugar diferente en el espacio y ocuparon un lugar diferente en el tiempo. Una empezó a existir antes que la otra. Yo escribí esta y la otra todavía no estaba escrita. Por lo tanto, si yo preguntara, ¿cuándo empezó a existir esta? Esta empezó a existir en un tiempo previo. Y si yo ahora borrara la de abajo habría dejado de existir en términos de espacio-tiempo. Ya no está en el espacio. Estaba en el espacio, ahora ya no está en el espacio. Estuvo por un tiempo determinado en el espacio, pero dejó de existir. Esta es una forma de entender la idea de oración, pero no es la única. Bajo esta reconstrucción, las oraciones son entidades físicas. Bajo esta reconstrucción, una oración es una entidad física que está en el tiempo y en el espacio. Entonces, si yo respondo a la pregunta, ¿qué es lo que hay cuando afirmo que hay una norma diciendo hay una oración y estoy pensando en esto? Entonces, una oración es una entidad empírica, es una entidad física que está en el tiempo y en el espacio, dentro de coordenadas espacio-temporales. Pero esto incomoda decir que las normas son entidades físicas. Lleva, por ejemplo, a sostener que yo puedo tocar una norma, o que yo puedo ver una norma, o que yo puedo incluso oler una norma. Claro, porque es tinta sobre papel. Es tinta sobre papel. La norma es una oración y una oración es tinta sobre papel. La alternativa es decir, allí no hay 2 oraciones, sino que hay una oración que está repetida. Es una oración repetida. Y esa observación conduce a la distinción entre oración tipo y oración caso. La distinción entre oración tipo y oración caso permite señalar que allí teníamos 2 casos de la misma oración tipo. Teníamos 2 casos de la misma oración tipo, o 2 casos del mismo tipo de oración, para ponerlo al revés. Las oraciones caso son entidades empíricas, las oraciones tipo son entidades abstractas. Las oraciones tipo no están en el tiempo y en el espacio. Yo puedo ver una oración caso, pero no puedo ver una oración tipo. Una oración tipo es una abstracción. Entonces, cuando alguien responde diciendo
que lo que hay es una oración, ¿está pensando en una oración caso o está pensando en una oración tipo? Esta es una pregunta que se impone ante la respuesta, lo que hay es una oración. Inevitablemente uno tiene que parar y preguntar, ¿oración tipo u oración caso? Hay autores que sostienen que se trata de oraciones caso, es decir, entidades empíricas. Y hay autores que sostienen que se trata de oraciones tipo, es decir, entidades abstractas. Yo tengo la impresión, y hay elementos de juicio para pensar, que en el 71, cuando se publica Normative System, es el libro cumbre de Alciurroni-Burligin, ellos estaban pensando originalmente en una oración caso, porque dicen las normas son enunciados. Las normas son enunciados. Y después dicen, inmediatamente después, dice, esto no compromete ontológicamente. Decir que las normas son enunciados no nos compromete con ninguna clase de ontología. Cuando aparece el libro hay una discusión que se plantea y alguien señala que suena raro esto de decir que las normas son enunciados como casi como oraciones caso. Entonces ellos dicen, no, vamos a aclarar, en Normative System no hay oraciones sin interpretar. Todas las oraciones ya están interpretadas. Son oraciones interpretadas. Entonces aparece la idea de significado. Yo tengo una oración, pero es una oración asociada a un significado determinado. Incluso ellos dicen, la misma oración interpretada de otra manera conduce a otra norma. Entonces, si una oración admite dos significados, por ejemplo, porque la oración es ambigua, tenemos un significado aquí, un significado aquí. El problema ahora pasa a complicarse. Una primera respuesta sería decir, esto es una norma, la oración. La segunda respuesta sería decir, no, la norma es la oración plus el significado. Es decir, esto sería una norma. Y esto sería otra norma. La correlación entre oración y significado es lo que permite identificar la norma. Primera versión, las normas son oraciones, y cuando se dice oraciones caso. Segunda versión, las normas son oraciones más un significado, dicen ellos, específico y determinado. Un significado específico y determinado, de modo que si yo cambio el significado que queda correlacionado a la oración, cambié la norma. Tercera respuesta, que no es poco interesante, para que agotemos las alternativas. Tercera respuesta, las normas no serían oraciones, ni serían oraciones más un significado específico y determinado, sino que sencillamente y directamente serían significados. La identificación se daría a nivel de significado. Como este es un punto complejo, difícil y requiere reflexión, me gustaría que nos detengamos un minutito para ver si tienen preguntas
que formular sobre las reconstrucciones y eventualmente alguna aclaración que debamos hacer a este respecto, porque aquí empiezan a agotarse las posibilidades. Queda todavía una, y no mucho más, para la pregunta acerca del problema ontológico. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay una oración, hay un significado, o hay una oración más un significado específico y determinado. Queda una respuesta que aparecerá ahora y no mucho más. Insisto, cuando aparece el normative system, todo indica, o parece indicar que las normas son oraciones caso. Cuando se les objeta, dicen no, aclaremos, son oraciones más un significado específico y determinado, son oraciones interpretadas. Son oraciones interpretadas. Y en trabajos posteriores, hay uno específicamente que es particularmente importante, el año 83, se llama Definiciones y Normas. Ellos dicen, las normas son significados, directamente. Las normas son significados. Y vuelven sobre esta idea de que las normas son significados durante mucho tiempo. Trabajan con las normas como significados de oraciones, no ya como oraciones con significado, o bien como oraciones más un significado específico y determinado. No, no. Se van a la alternativa de que las normas son significados. Y allí distinguen, y esa es una distinción que ya está, significado de oración y oración más significado específico y determinado. Si cambio la correlación de significado, cambié la norma. En el 83, en el 71, parece que están acá. Cuando se les objeta, ya hay un par de artículos que son muy directas, no es ni dudoso, ellos dicen, no, estamos diciendo que son oraciones ascéticas, son oraciones plus significado. O sea, pasan de lo que parece este texto a esto. Vean acá. Y en el 83 dicen, no, las normas son significadas. Yo digo que las normas son significados. ¿Qué es lo que yo veo cuando abro, por ejemplo, una ley? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Veo la norma? No, no veo la norma. La norma es una abstracción, es un significado. No puedo ver un significado. Veo la oración que expresa a la norma. A eso le llaman, a esto capaz que yo veo, le llaman formulación de norma. Yo tengo dos elementos. Tengo la formulación de la norma y la norma. Yo diría que la formulación de norma es una oración. La formulación de norma es claramente una oración que expresa una norma. La formulación de norma es una oración que expresa una norma. ¿Y qué es la norma? Es el significado de esa oración que expresa la norma. Entonces, tengo oración y significado. Tengo una relación entre significante y significado. La norma no es el significante. La norma es el significado.
en las versiones anteriores la norma parecía el significante o bien era el significante más el significado. En el 83 vienen y dicen las normas son significados. Y en un trabajo relativamente reciente de Bulin vuelve sobre la tesis de que las normas son oraciones más significados. Hay bastante inestabilidad en esto de cuál es el estatus ontológico de una norma. Pero no se sorprendan porque von Wright en el 63, cuando publica Norma y Acción, dice lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más preciso posible en la reconstrucción de von Wright. Año 63. Está escribiendo la gran obra sobre teoría de las normas. Y dice, voy a distinguir norma de formulación de norma. Las formulaciones de normas son expresiones lingüísticas. No estoy seguro, dice von Wright, de que las normas sean los significados de esas formulaciones. La pregunta es, ¿y si tiene la distinción entre norma y formulación, y la formulación es la expresión lingüística, ¿qué es la norma? ¿Qué estatus tiene la norma? Además dice, no estoy seguro de que sea el significado, no estoy seguro de que se pueda decir de que las normas sean el significado de las formulaciones. Año 63. Año 83, 20 años después, publica un artículo sobre enunciados normativos y dice, voy a distinguir entre norma y formulación de norma. Las formulaciones de normas son expresiones lingüísticas. No estoy seguro de que las normas sean significados de formulaciones de normas. 20 años después se llega con la duda. Entonces, o mantenemos la duda, o vamos cambiando un poco versión, no quiero ser irreverente, pero aquí hay variaciones significativas. Parece que son oraciones caso, después son oraciones con significado, después ya son significados. Y eso está allí todo el tiempo incomodando. Todo el tiempo está incomodando. Porque las oraciones son entidades, ya vimos, seguramente si se toma como oración caso, son entidades empíricas, son entidades físicas. Los significados son entidades abstractas. Y si son oraciones más significado, pues son unas entidades híbridas con un componente empírico y un componente ideal abstracto, algo así como cuerpo y alma. Hay un significante más el significado, el significante es visible, puede ser tocado, destruido, yo puedo quemar el Código Penal. Si las normas son oraciones, yo puedo quemar, porque es un texto, puedo arrojar el Código Penal, no arrojar el texto del Código Penal, no, arrojar el Código Penal. Otra cosa es arrojar el texto del Código Penal. Y otra cosa importante que se deriva de esta discusión, si las normas son significados, las normas no pueden ser interpretadas. Yo puedo interpretar la formulación de norma, y cuando interpreté la formulación de norma, lo que hice fue identificar la norma que expresa esa formulación. Entonces, la interpretación es interpretación de la expresión lingüística. Y cuando yo interpreté la formulación, la expresión lingüística, identifiqué la norma que expresa esa formulación lingüística. La interpretación recae sobre la formulación y el resultado es la identificación de la norma. Año 81, año 84. A veces voy a usar un poco de reconstrucción histórica y a veces simplemente voy a ir a reconstrucciones teóricas alternativas. Años 81 y 84. Dicen Alchurrón y Bulin, dos trabajos que tuvieron mucha repercusión. La concepción expresiva de las normas,
se llama uno de ellos, la concepción expresiva de las normas, y fundamentos pragmáticos para una lógica de normas. Dicen ellos, hay una tendencia extendida entre los filósofos a ver las normas como prescripciones. Las normas son prescripciones. Entonces, si las normas son prescripciones, son actos. Son actos o son resultados de actos. Pero, en definitiva, no hay norma si no hay acto de prescribir. Para que haya norma, tiene que haber un acto de prescribir. Tiene que haber un acto prescriptivo, dice. Tiene que haber una prescripción. Bajo esa teoría, dicen ellos, las normas no son ya oraciones, significados, no, son prescripciones, y ahí hay una dualidad de respuesta. Dicen a veces, son actos, el acto de prescribir, las normas son el acto de prescribir, y a veces dicen son el resultado del acto de prescribir. Entonces tengo el acto y el resultado del acto. Claro, ¿qué está pasando? Voy a agregar aquí una opción. Todas las palabras terminadas en ción tienen la ambigüedad de proceso-producto. Divulgación, investigación, construcción, es, si ustedes miran en el diccionario, acción y efecto de. Acción y efecto de. ¿Qué es la distinción entre proceso y producto? El proceso de y el producto de ese proceso. Entonces, si yo digo una norma es una prescripción, me aparece la ambigüedad proceso-producto. Si la norma es una prescripción, o es el proceso, la acción de prescribir, o es el resultado, el efecto de la acción de prescribir. Entonces aquí tengo el problema proceso-producto. Y entonces dicen ellos, estamos ante dos teorías alternativas, dos teorías antagónicas, dos teorías incompatibles. Y las llaman teoría expresiva o concepción expresiva y concepción hilética. La concepción expresiva dice aquello, las normas son prescripciones. Y a veces, ahí está dando vuelta la idea que son actos, y a veces son el resultado del acto. No está claro. Son actos, ellos cuando se les pregunta, ¿qué era lo que querían decir cuando decían prescripción? Dicen acto. Bulín siempre dice acto, el acto de prescribir. Las normas son, bajo esa reconstrucción, actos. Pero cuando uno va al texto de estos artículos, a veces dicen el acto y a veces dicen el resultado del acto. El resultado del acto. Ahí hay una duda que no siempre se despeja de la misma manera. Para la concepción hilética, que es la teoría alternativa, las normas son significados. Regresamos a este punto. Y hay que distinguir entre normas y formulación de normas. La norma es el significado, la formulación de normas es una cuestión lingüística. Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Esta sería la cuarta versión.
constitución, norma como acto, pero en los textos no muestran la idea de que se utilizado. En definitiva, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se plantea la posibilidad de reconstruir el problema en términos semánticos o en términos pragmáticos. O es semántica, o es una entidad semántica, retomo. El análisis del lenguaje admite tres perspectivas: la perspectiva sintáctica, la perspectiva semántica y la perspectiva pragmática. La perspectiva sintáctica tiene que ver con la construcción de la oración. La perspectiva semántica tiene que ver con el significado de la oración. Y la perspectiva pragmática tiene que ver con el uso de la oración. ¿Para qué se usa esa oración? ¿Qué fuerza tiene esa oración? Entonces, aquí, en esta primera versión, en estas primeras alternativas, esta, la que dice oración, a veces se está tratando de dar cuenta de las normas como entidades sintácticas. Acá, cuando dicen son significados, la perspectiva semántica. Y acá, cuando dicen las normas son actos, el acto de escribir, la perspectiva semántica. Está habiendo una rotación en la perspectiva de análisis, está habiendo un giro en la perspectiva de análisis. Estoy mirando el fenómeno normativo desde la perspectiva sintáctica, desde la perspectiva semántica y desde la perspectiva pragmática. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Me quedo con que las normas son entidades sintácticas, son entidades semánticas o son entidades pragmáticas. Y no se olviden, a lo que ellos señalan, dicen, las teorías son incompatibles, son antagónicas. La concepción expresiva y la concepción hilética no se pueden conciliar. No se pueden conciliar. Yo tuve varias discusiones con ambos, con Alchurrón y con Bulín, y alguna vez hasta el cansancio con Bulín, sobre una observación que ellos hacen en ese artículo Fundamentos Pragmáticos para una Lógica de Normas. Dicen, Kelsen es el exponente típico de la concepción expresiva. Para Kelsen las normas eran prescripciones. Y en verdad Kelsen dice con insistencia que las normas son prescripciones. Pero cuando dice que son prescripciones acto o prescripción resultado. En el Kelsen póstumo, en el Kelsen de la Teoría General de las Normas, al 91, hay una frase, un párrafo, que dice más o menos, puesto en términos muy sencillos, dice lo siguiente: hay que distinguir, dice Kelsen, el acto de prescribir de la oración que resulta del acto de prescribir y del significado que tiene esa oración. Fíjense que está articulando pragmática, sintaxis y semántica. El acto de prescribir, la oración que resulta del acto de prescribir y el significado que tiene la oración que resulta del acto de prescribir. Eugenio dice que Kelsen ya estaba viejo, ya no sabía lo que decía. A mí de verdad
A mí de verdad esa explicación de Kelsen me lleva a pensar que Kelsen no era un expresivista, como dicen Alchorrón y Bulín, sino que era un hilético. Si él está diciendo, porque termina el párrafo diciendo, las normas son el significado. Está el acto, está la oración y está el significado, y la norma es el significado. Pero ese ya es el último Kelsen, ese ya era el Kelsen de 90 años. Ya era un Kelsen de 90 años. Para entonces ya estaban los instrumentos necesarios para no confundir el aspecto sintáctico, semántico y pragmático. Cuando escribe en el 60, esto estaba todavía muy oscuro. Además, Kelsen no venía de la tradición analítica, Kelsen venía de una concepción kantiana, neokantiana. No tenía las herramientas para reconstruir en términos de filosofía del lenguaje adecuadamente. Cuando escribe Teoría General de las Normas, que en realidad es una colección de apuntes, sí tienen los elementos para no confundir sintaxis, semántica y pragmática. Entonces, yo creo que se puede articular, y esta es una cuestión que dejo pendiente, creo que se puede articular y que de verdad, en el fondo, las teorías, las concepciones expresivas y hiléticas no son del todo incompatibles. La forma de articular sería distinguiendo el acto normativo, el acto de prescribir, la oración que resulta de ese acto, la formulación normativa, y la norma, que sería el significado de la formulación normativa que resulta del acto normativo. O sea, yo tendría acto normativo, formulación normativa y norma. El acto normativo sería el aspecto pragmático. La formulación normativa sería el aspecto sintáctico. Y la norma sería el aspecto semántico. O sea, estaría reconstruyendo el fenómeno normativo en perspectiva compleja, en perspectiva amplia. Pragmática, sintaxis y semántica. Cuando ellos dicen las concepciones son incompatibles, sí, son incompatibles porque una ve como elemento pragmático y la otra ve como elemento semántico. Y en el medio queda la posibilidad del elemento sintáctico todavía dando vuelta. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Va a tener muchas repercusiones después en términos de lógica deóntica. No olviden el esquema. Ellos dirán, si las normas son actos, no puede haber lógica de normas, porque no hay lógica de actos. Para que pueda haber una lógica de normas, las normas tienen que ser significados. O sea, ese elemento que aparecía en el diagrama de lógica deóntica requiere que las normas no sean actos. No pueden ser actos. Ahora recuperen el título del artículo, Fundamentos pragmáticos para una lógica de normas. Fundamentos pragmáticos para una lógica de normas. Es decir, ¿cómo sería darle fundamentos pragmáticos a una lógica de normas? Entonces, construyen ellos una teoría alternativa a la lógica estándar, pero ahora desde la perspectiva pragmática, no desde la perspectiva semántica. Y dicen, al cabo de unos años, esto no funciona. Esta reconstrucción no funciona. Hay que abandonar esta reconstrucción. Esta es la lógica como acto, la lógica de las normas como lógica de actos pragmáticos. Solo puede haber lógica de normas si se acepta la concepción hilética, es decir, normas como significado. Y vas a plantear algo. Es que la diluiría a esa alternativa.
separaría la formulación de norma de la norma. No, la norma sería directamente el significado. La norma sería una entidad semántica. Lo que yo podría ver, por ejemplo, sería la oración, que es una formulación normativa. Entonces yo podría ver e interpretaría la formulación normativa. Lo que resultaría de la interpretación sería la identificación de la norma, que sería el elemento semántico de todo el complejo. Entonces no tendría esa fusión de entidad que es a la vez oración y significado. Creo que sería posible. Esto nos lleva a una discusión que está planteada en el ámbito de la lógica. ¿La lógica con qué trabaja? ¿Con oraciones o con significados de oración, que son proposiciones? Esta es la discusión entre los lógicos, entre nominalistas y no nominalistas. Quine, por ejemplo, dice, no, yo quiero trabajar con enunciados. Yo desarrollo la lógica de enunciados. Y los enunciados son oraciones. La alternativa es no trabajar con oraciones, sino con proposiciones. Las proposiciones son significados de oraciones utilizadas descriptivamente. Aquí habría una analogía, por cierto, entre proposición y norma. La analogía sería esta. Como las proposiciones son significados de oraciones usadas descriptivamente, las normas serían significados de oraciones usadas prescriptivamente. Tendrían en común proposiciones y normas que en ambos casos serían significados, pero serían significados de oraciones usadas descriptivamente o de oraciones usadas prescriptivamente. Si la oración es descriptiva, expresa una proposición. Si la oración es prescriptiva, expresa una norma. ¿Qué tienen en común proposiciones y normas? Que son significados. Entonces aquí estaríamos ante el mismo problema. El problema de los lógicos. ¿Con qué trabaja la lógica? Unos dicen trabajan con enunciados, son oraciones. Y otros dicen trabajan con proposiciones. Pero nadie plantea la fusión de oración más significado. En el ámbito de la lógica, por lo menos, salvo algunos que entienden enunciados como esta combinación entre oración, luz, significado. Pero creo que sería posible, aunque no está desarrollada. Lo que tenemos como alternativa es lógica de normas, entendidas las normas como significados. O sea, en la versión del Churron-Bulligin sería bajo concepción hilética. Normas, lógica de normas, bajo concepción de las normas como concepción hilética. Pero es muy buen punto el que tienes en mente. A ver qué más hay aquí. Bueno, hay necesidad de... ¿Cómo estamos de tiempo? Muy poquito. Veamos esto que acabo de decir. Esto se entendió la verdad. Vamos a revisar sobre esto varias veces.
Esta es una distinción central en la teoría de Alchurrón y Bulín, la distinción entre normas y proposiciones normativas. Yo diría que es uno de los puntos clave de la teoría, distinguir normas de proposiciones normativas. La distinción entre normas y proposiciones normativas pasa por recuperar la distinción entre descripción y prescripción. Las normas son prescriptivas, las proposiciones normativas son descriptivas. Aquí tengo descripción y prescripción. En términos prácticos tengo las normas están en el plano del deber ser. Las proposiciones normativas están en el plano del ser. Las proposiciones normativas están en el plano del ser. Esto es lo que es, el derecho que es. Yo estoy describiendo el derecho que es, como cosa distinta del derecho. Tengo el derecho y mi descripción del derecho. El derecho está en el plano del deber ser, en el plano de la prescripción. Y mi descripción del derecho está en el plano del ser. Así es el derecho. Entonces, en términos básicos, este es el derecho, ¿cierto? Observa el derecho español, el derecho argentino, etc. Observa el derecho y describe el derecho que observa. Aquí están las normas. Y aquí, en su descripción, él utiliza proposiciones. Pero como son proposiciones acerca de normas, se las llama proposiciones normativas. Son normativas no porque regulen. Lo normativo no viene por el hecho de que regulen, no, sino porque son proposiciones acerca de normas. Conrad incluso a veces las llama proposiciones guión norma. Proposiciones norma. Son proposiciones acerca de normas. Como toda proposición, una proposición normativa es verdadera o falsa. Describe. Toda proposición es, por definición, verdadera o falsa. Una proposición normativa es una descripción de una norma y, por lo tanto, es verdadera o falsa. La norma, en cambio, no es verdadera ni falsa, porque no describe, pero regula conducta. Entonces puede ser obedecida o desobedecida. Las proposiciones normativas, en cambio, no pueden ser obedecidas o desobedecidas, porque no prescriben. Pueden ser verdaderas o falsas, pero no pueden ser obedecidas o desobedecidas. Las de abajo, las normas, pueden ser obedecidas o desobedecidas, pero no las de arriba. Entonces, las propiedades de una y otra categoría no son traspasables. No son traspasables. Las normas pueden ser obedecidas o desobedecidas, pero no son ni verdaderas ni falsas. Las proposiciones normativas, por el contrario, son verdaderas o falsas, pero no pueden ser obedecidas o desobedecidas. Esto es central en el positivismo. Por eso decía, esto va a regresar, cuando explicaba las tesis centrales del positivismo en alguna reconstrucción. Esto es crucial en la teoría de Alchurrón y Bulín. En la teoría de Alchurrón y Bulín, la confusión entre normas y proposiciones normativas es inaceptable.
Y buena parte de las críticas que formulan Al-Churroni y Bulin a muchos autores, por ejemplo, a Ronald Dworkin, a Joseph Russ, parten de la base de que no están distinguiendo claramente entre norma y proposición normativa. Están confundiendo norma y proposición normativa. Entonces las cosas que están diciendo no son acerca de no son normas, son acerca de normas, o a la inversa, son acerca de normas, no son normas. Entonces ellos encuentran muchos problemas en estos autores por no distinguir claramente entre normas y proposiciones normativas. Yo tengo una idea que seguramente compartirían Al-Churroni y Bulin, por ejemplo, respecto de un autor como Ronald Dworkin. No es que no quiera distinguir, no le interesa distinguir. ¿Por qué? Porque quiere que las normas sean verdaderas o falsas. Quiere que las normas tengan valores de verdad. Porque cree que hay hechos normativos que hacen verdaderas a las normas, es decir, la tesis del cognoscitivismo normativo. Hay hechos que son hechos normativos, eventualmente hechos morales, que hacen verdaderas a las normas. Si la norma prohibido matar es verdadera si hay un hecho, que es un hecho normativo, según el cual está prohibido matar. Entonces, las normas tienen valores de verdad, pero al mismo tiempo son reguladoras de conducta. Y esto es lo que ellos separan tajantemente. Si es norma, es reguladora de conducta, no tiene valor de verdad. Si es proposición normativa, tiene valor de verdad, no tiene carácter regulador de conducta. Entonces, en estos autores que tienen más bien inclinación, diríamos en términos clásicos, jus naturalista o cognoscitivista en materia ética, no interesa tanto separar descripción de prescripción. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque no hay separación tajante entre ser y deber ser. Esta separación tajante entre ser y deber ser es propia del positivismo, pero no es central en concepciones no positivistas. En el positivismo yo tengo que poder separar el derecho que es del derecho que debería ser. Entonces puedo criticar el derecho diciendo, oiga, este derecho establece X y esto está muy mal. Esto está muy mal. Entonces, critico el derecho que es sobre la base de cómo debería ser el derecho. En las versiones no positivistas, sencillamente yo diría, esto no es derecho. Esto no es derecho, porque no pasa al estándar de cómo debería ser. Entonces son versiones alternativas, versiones bien distintas. Toda la discusión sobre la ley injusta, la norma injusta no es norma, la ley injusta no es derecho. El positivista diría, ¿cómo que la ley injusta no es derecho? La ley injusta es ley y es injusta. O sea, critica la ley como injusta, pero le mantiene la condición de ley. Desde la otra perspectiva, le priva de la condición de ley. No es ley, no es derecho. ¿Por qué? Porque es injusto. También en la perspectiva positivista, es ley, es derecho y es injusto. Y ahí viene un problema sobre el cual vamos a volver más adelante. El positivista en esta reconstrucción, en esta aproximación de positivismo de Al-Churroni y Bulin, ante la pregunta, ¿y hay que obedecer? Dirá, ¿y yo qué sé? ¿Yo qué sé? Si hay que obedecer el derecho, es un problema moral, no es un problema jurídico. Pero la teoría no tiene por qué explicar esto.
El problema de la normatividad del derecho, habrán encontrado allí en el texto, dice Bulligin, y decía también Alchurrón, es un pseudo problema, no es un problema de la teoría del derecho. Si el derecho debe ser obedecido o no, es un pseudo problema, no es un problema de teoría del derecho, en todo caso es un problema de filosofía moral o un problema de filosofía política, pero no de teoría del derecho. Decirle al positivismo que no responde al problema de la normatividad no significa absolutamente nada. Al positivismo no le afecta, porque el positivismo no pretende responder a ese problema. Ese es un problema ajeno a la teoría del derecho. Es un problema propio de la filosofía moral o de la filosofía política. Eugenio es muy radical en su respuesta. Anda por allí en el material, en sus versiones más rotundas, dice: el problema que ni se plantea ni tiene sentido plantear, es un pseudo problema, es una tontería mayúscula, es un disparate, que lo califica de la peor manera. Bueno, en todo caso, uno podría decir, bueno, pero es un problema filosófico. Al menos es un problema filosófico, ¿no? Tal vez no sea un problema de filosofía del derecho y sea un problema de filosofía moral o de filosofía política, pero es un problema filosófico. Plantearse puede que tenga sentido. Eugenio concedería seguramente eso, pero diría, no para el positivismo. Para el positivismo la pregunta no tiene sentido. Si debo obedecer el derecho, esa no es una pregunta que le dañe a la teoría positivista. Cuando le dicen, usted no tiene respuesta para esa pregunta, ¿y a mí qué me importa? Y dice Eugenio, ¿y a mí qué me importa? Claro, es como decirle al tenedor que no sirve para cortar. ¿Sí? El tenedor no sirve para cortar porque no está para cortar. O sea, la teoría no tiene que responder a ese problema. Es un problema ajeno a la teoría. Esta distinción entre... Esta distinción entre normas y proposiciones normativas se ve ya en otros autores, se ve en Kelsen, se ve en Ross, se ve en von Wright, se ve en Hart, aunque de modo más oscuro, pero esa distinción es, insisto, central para una teoría positivista del derecho. Tengo que separar norma de proposición. Lo cierto es que en la teoría de Alchurrón y Bulligin ocupa un lugar muy destacado, tanto que ellos construyen, cuando se plantea el problema de la lógica, construyen una lógica para proposiciones normativas y una lógica para normas, y muestran que las dos lógicas no son isomórficas, no son iguales. La lógica de proposiciones tiene una reconstrucción y funciona de un modo determinado, y la lógica de normas funciona de otro modo. Las negaciones, por ejemplo, responden a reglas diferentes. Cuando von Wright publica en 1951 el artículo clásico de Ontic Logic, donde aparece la lógica de Ontic en el escenario filosófico, mezcla normas y proposiciones normativas. Está tratando de construir una lógica de normas, pero tienen valores de verdad, son verdaderas o falsas. Entonces usa todo el aparato de la lógica estándar, verdadero o falso, para normas. Entonces en el 51. En el 63, cuando escribe norma y acción, ya tiene bien separadas normas de proposiciones normativas, pero no tiene separadas las lógicas. Hay un artículo
que está recomendado ahí en el material, hay un artículo de Alchurrón que es del año 69, donde él separa las dos lógicas, la lógica de las normas y la lógica de las proposiciones normativas. Y ese artículo es fundamental en la teoría, porque después da pie al desarrollo del normative system. Ese artículo del 69 es crucial. Y allí, básicamente, lo que hace el Churrón es algo como esto. Estas son normas, obligatorio usted, prohibido usted y permitido usted. Cuando usa esta simbología, una O común, una O mayúscula, pero común, esto está diciendo, hágate. Acá está diciendo, prohibido usted, no hágate. Y acá está diciendo, está permitido, puede hacerse. Estas son normas. Él dice, pero si vamos a mantener esta distinción entre normas y proposiciones normativas, yo no puedo tener el mismo formalismo, la misma representación para las proposiciones. Esto está bien para las normas, pero si voy a distinguir entre normas y proposiciones, tengo que tener otro formalismo distinto para las proposiciones. Entonces, introduce esto. Una O, una B corta y una P bold, gordita, o negrita gruesa. Aquí ya no se lee como norma, se lee como proposición. Claro, pero dice ¿esto qué representa? Esto representa la descripción de que hay una norma que obliga a hacer esto. Alguien está diciendo, hay una norma en el sistema alfa, y esto es importantísimo, este superíndice identifica en qué sistema. Hay una norma, dice, en el sistema alfa que obliga a hacer esto. Digamos, por ejemplo, digamos, simplemente dice, cierre la puerta. Este dice, cierre la puerta. Es obligatorio cerrar la puerta. Y entonces, esto dice, de acuerdo con el sistema de Mendoza, o en el sistema alfa, en el sistema de Mendoza, es obligatorio cerrar la puerta. Lo mismo acá. En el sistema alfa, existe una norma que prohíbe cerrar la puerta. Una norma que prohíbe esto. Lo mismo acá. Se va a complicar. Pero dice, en el sistema alfa está permitido que. Entonces tiene dos formalismos. Un formalismo para las normas y un formalismo para las proposiciones normativas. ¿Esto qué está diciendo? Vamos a introducir aquí, lo voy a dejar en esta definición. Por definición, esto está diciendo que la norma que obliga a hacer la norma pertenece a algo, al sistema algo. ¿Y esto qué está diciendo? Está diciendo que la norma que prohíbe la norma que prohíbe pertenece al sistema algo. Entonces, esta obliga y por lo tanto regula contigo. No la gran parte. Esta describe. Por lo tanto, es verdadera parte. Entonces, con esto para ilustrar, él desarrolla
una lógica acá y desarrolla una lógica acá. Y se da cuenta de que las dos lógicas no son idénticas. Según contaba al Churrón, le costaba muchísimo a Fonray ver que se bloqueaba y cuando discutía, en un momento determinado paraba y decía, no entiendo. Y entonces al Churrón sacaba de vuelta papel, lápiz, formalizaba, le mostraba a Fonray y Fonray decía, es verdad, y seguía la discusión. Dice que le costaba muchísimo a Fonray mantener separadas las dos lógicas. Eso por un lado. Y por otro lado, desde luego ya también tienen la lectura recomendada, la gran pregunta, bueno, si son verdaderas o falsas, yo no tengo problema para aplicar la lógica, porque la lógica siempre funcionó con verdadero o falso. Pero si no son ni verdaderas ni falsas, como es el caso de las normas, ¿cómo hago para aplicar la lógica? Si la lógica funciona con valores de verdad. Si no hay valores de verdad acá, ¿cómo es posible que haya lógica? Acá no hay problema para que haya lógica, porque hay valores de verdad. Esas son proposiciones. Son proposiciones acerca de normas. No hay problema. Y la lógica funciona tranquila, porque siempre funcionó con valores de verdad. Pero acá no. Entonces, esto es algo que tenemos que ver en una de las sesiones, seguramente en la de mañana. Por de pronto dejemos esto. Tenemos dos formalismos y la distinción entre normas y proposiciones normativas.